persona que se va a encargar de hacer los comentarios y dar la palabra es el doctor Ricardo Ortega Soriano. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Hasta agosto de 2014 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en México. Ha colaborado como consultor externo de la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y ha participado como asesor jurídico en la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ACE. Ha colaborado como tutor en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo México. Actualmente es el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y de la misma manera ha participado como co-coordinador académico de la Escuela de Justicia Transnacional desarrollada por la organización PRODESC para el fortalecimiento del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos. El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores le reconoce como investigador nacional nivel 1. Adelante, Ricardo. Pues muy buenas tardes a todas, todos, todes, por acompañarnos en el marco de este foro sobre el derecho al porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario, que es coordinado por la licenciada Giselle Tobar y la licenciada Julia Álvarez. Me da muchísimo gusto estar con todas, todos, todes esta tarde en el marco de esta mesa que se ha titulado como Reinserción Social y Alternativas al Encierro. Como primer lugar, quisiera plantearles cuál es la metodología que trataremos de utilizar para esta tarde. Voy a dar la palabra a las diferentes expositoras que el día de hoy nos acompañan hasta por 15 minutos. Previamente voy a leer, si les parece bien, de corrido todas las semblanzas curriculares para que sea mucho más ágil la mesa. Y una vez que hayan terminado de hacer las presentaciones, me toca una parte compleja porque les voy a tener que mandar tarjetas cuando se les acabe el tiempo. Entonces, desde ahora les aviso que me va a dar mucha pena, pero tengo que hacerlo, y que pues estén prevenidas para ello. Finalmente, una vez que se hagan las exposiciones de todas nuestras ponentes, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios del público, así como de las personas que nos acompañan en redes sociales. Y finalmente, daremos espacio para comentarios finales. Dicho lo anterior, voy a presentar a nuestras ponentes de esta tarde. En primer lugar, nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtuvo una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Es directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde también es profesora titular de carrera definitiva y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. También nos acompaña Claudia Alarcón. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios en literatura inglesa y filosofía de la ciencia, ha diseñado e instrumentado programas de prevención del delito y violencia, así como modelos de tratamiento no privativos para libertad de jóvenes. Ha desarrollado programas de prevención de la violencia en centros de atención especializada para adolescentes en centros penitenciarios, y sus líneas de investigación son procesos restaurativos intracarcelarios, fenomenología carcelaria, afectividad y emocionalidad, criminología crítica y daño social. Como parte de su investigación doctoral, diseñó un mecanismo restaurativo para la atención y entendimiento afectivo de la experiencia de vida de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es investigadora asociada en Inteligencia Pública AC, donde se desempeña como consultora con perspectiva adolescente y perspectiva de género en proyectos de justicia social.
cuenta además con experiencia en diferentes ámbitos en esta misma materia. Nos acompaña también Ángela Guerrero. Ella es maestra en Sociología Política del Instituto José María Luis Mora. Es licenciada en Ciencia Política por la UAM. Trabajó en el CIDE, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, así como la organización X Justicia para las Mujeres. Actualmente coordina la organización SEA Justicia Social, donde ha impulsado la creación de un modelo de reinserción comunitaria en varias partes del país. Concibe la reinserción social no como un proceso de segundas oportunidades ni como prevención de reincidencia, sino como un proceso amplio de restitución de derechos individuales y colectivos que pretenden transformar pacífica y de manera sostenida los lugares de origen y retorno de quienes han estado en prisión y han sido víctimas del sistema penal, principalmente las mujeres. Y finalmente también nos acompaña Celia Marín Sasaki. Ella es maestra en Derecho, cursó un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género de la Universidad de Salamanca, España. Es integrante de la International Association of Women Judges, de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas AC y de la Federación Mexicana de Geografía y Estadística AC. Es integrante de la Federación Mexicana de Universitarias AC. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Fiat Justitia 2016 por Mejor Sentencia Innovadora en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, Medalla Cristina Salmodán de Tamayo en 2018 a la Excelencia Judicial Femenina, otorgado por el Comité de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Y pues cuenta también con una amplia trayectoria en esta materia. Les pido un aplauso para recibir a nuestras ponentes. Y pues bueno, el objetivo de esta mesa tiene que ver con llevar a cabo una reflexión sobre algo que me parece es fundamental en estos tiempos y que tiene que ver con la idea o las concepciones que tenemos sobre la reinserción social y las alternativas al encierro, particularmente en un país en donde desde el derecho, pues a lo largo de la historia se han construido visiones punitivas, que en donde parecería ser que no se problematiza mucho las condiciones y el papel de la prisión en torno al sistema de justicia, pero sobre todo en relación con los impactos que enfrentan las personas y en este caso particularmente las mujeres. De tal manera que vamos a iniciar, si les parece bien, escuchando a la doctora Zoraida García para su intervención. Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a participar en este foro. Le agradezco especialmente a Marisa Belaustegui-Goitia esta inclusión y sobre todo porque la Escuela Nacional de Ciencias Forenses está participando como convocante del foro y la verdad es que personalmente y como directora de esa escuela me siento muy afortunada de que así ocurra. Y ahora les voy a explicar por qué. También, por supuesto, me siento muy contenta y muy honrada de compartir mesa con ustedes, con mis compañeras. Bueno, ¿por qué pienso que esto es una fortuna para la Escuela Nacional de Ciencias Forenses? Porque nos da la oportunidad de reflexionar sobre cómo las ciencias forenses pueden tener incidencia en no solo en los temas de reinserción, que es muy claro que la tiene, que la puede tener en los temas que abarcan a la ejecución de la sentencia penal, sino también el impacto que puede tener a nivel universitario el trabajo de este tipo de investigaciones que hacen llamar a las personas que han tenido o están teniendo experiencias en cárcel y reflexionar sobre cómo podemos desde las entidades académicas hacer no solo pensar, no solo proponer, sino también ver de qué manera nosotros podemos de alguna forma incidir en un cambio sobre el cual siempre estamos proponiendo que debiera existir. Preparando esta presentación, me encontré con que se dice que Mandela decía que no hay mejor forma de conocer a una nación que habiendo estado en una de sus cárceles. Y que a esa nación no se le puede juzgar, sino por cómo
trata a las personas que menos tienen y no como a las que están mejor posicionadas. Y creo que estas acometidas que realiza el CIEG, que realiza este proyecto de investigación de Mujeres en Espiral, nos muestra precisamente cómo nuestra nación, nuestro país, nuestro sistema de justicia y específicamente el penal no tienen una estructura que realmente permita que nuestra sociedad sienta que se administra justicia, que se resarcen los daños, que se vive en paz. La más o menos reciente creación del sistema penal acusatorio hace algunos años tenía como uno de sus objetivos no perseguir penalmente a las personas como una metodología general, sino establecer métodos alternativos de solución de controversias para establecer la paz, bastando con que se aceptara la responsabilidad penal y que se reparase el daño. Que por supuesto que la víctima lo aceptase y buscar de manera inmediata, sin tener que llegar a un juicio y pasar por todo ese desgaste que significa un juicio, el llegar a la posibilidad de que el tejido social se reestructurara. Pues es evidente que eso no sucede. Cada que tenemos nosotros en México una posibilidad de una reforma penal, hay esquizofrenia jurídica, porque por un lado se insertan más y más derechos fundamentales y se enarbola la bandera de este tipo de discursos que parece que nos llevan a tener verdaderamente un sistema de justicia de avanzada, pero por otro lado también se legisla para que haya prisión preventiva oficiosa, para crear más tipos penales y para que estos tipos penales contengan y prevean penas altas. Quizás voy a hacer algo chocante, lo estaba pensando ahora que escuchaba la mesa anterior. Y dije, bueno, a ver si esta presentación contiene datos que ya todo mundo conoce, pero creo que son importantes. Aquí puse las penas y medidas de seguridad que están previstas en nuestro sistema de justicia. Y en primer lugar está la prisión, pero también, y espero que los colores están medio raros, pero ahí se ve mejor. Ah, qué bueno que ustedes lo vean bien. No, pero fíjense cuántas más, ¿no? Existe el tratamiento en libertad, en semilibertad, el trabajo en favor de la comunidad, el internamiento en libertad para inimputables, personas que padecen adicciones, el confinamiento, la prohibición de ir a lugares determinados, una sanción pecuniaria, el decomiso, la amonestación, el apercibimiento de caución de no ofender, suspensión de derechos, inhabilitación, destitución, la publicación especial de la sentencia, medidas cautelares para menores. O sea, la prisión es solo una de las posibilidades de sanción que establece la ley y que debería de ser como el último reducto, la última posibilidad, cuando en realidad en nuestro país es la única que se usa. Las demás son adyacentes. Claro que hay que reparar el daño, que es posible, bueno, para personas, por ejemplo, menores, la justicia para adolescentes, personas inimputables, sí, un tratamiento distinto, pero todos los demás, incluso a ellos, siempre significa la privación de la libertad. La privación de la libertad incluso sin ser juzgado, ¿no? En prisión preventiva. En donde las personas son reducidas a la más mínima expresión de su ser, como ya se estaba reflexionando y se ha venido reflexionando en estas mesas. Según la teoría, la pena privativa de la libertad tiene 4 funciones. Una prevención general positiva, es decir, que se reconozca la norma por la sociedad. Una prevención general negativa, que sea factor de inhibición para que no se cometan delitos. La prevención especial negativa, perdón, la general negativa es la de inhibición, la especial negativa para neutralizar al delincuente y la especial positiva como una función de reintegración social. O sea, en la teoría, el sistema de justicia es un círculo, es un ciclo en el que, antes que nada, debería de haber prevención del delito.
Y eso significa, bueno, la concurrencia de muchas acciones del Estado y de la comunidad, como que exista salud, deporte, trabajo, empleo, las posibilidades del desarrollo de las personas en lo individual y en lo general, que inhiba la comisión del delito, que no haga necesario que eso ocurra. Bueno, después la persecución del delito, después el juzgamiento, después la imposición de la sanción. Y cuando se ha impuesto una sanción, y si la sanción implica la privación de la libertad, esa entonces tiene como fin la reinserción social, que significa que se va otra vez a prevenir el delito. Es decir, el fin paradójicamente, el fin de la pena privativa de la libertad es la prevención del delito. Cuando todo en sí mismo, cuando en los hechos, esto es teórico, pero cuando en los hechos la privación de la libertad da lugar a que se violen más derechos fundamentales, a que se cometan más delitos y a que la estructura de la sociedad quede totalmente rota en lo general y también en lo particular. Estos fines de la pena privativa de la libertad son verdaderamente teóricos. Los derechos fundamentales y en las condiciones carcelarias hay algunos que se suspenden, otros que se limitan y otros que no se pueden modificar, ¿no? La suspensión, por ejemplo, del ejercicio del derecho de la libertad, la limitación, por ejemplo, del ejercicio del derecho de votar o ser votado. Y los no modificables son los derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la educación. Y está visto por este tipo de proyectos, por este tipo de experiencias, que esos son de los más eh, conculcados, de los más suspendidos, de los más evitados. Entonces, no se está trabajando conforme a la reinserción social lo manda. La mesa anterior me hizo reflexionar profundamente y verdaderamente lo agradezco sobre esta palabra que ahora la veo con desprecio. ¿Por qué? Porque, a ver, un poco después de la reforma del 2008, del 2008, de nuestro sistema penal acusatorio, vino la reforma específica sobre el tema de ejecución de sanciones. Y ahí se enarboló esta palabra para dejar atrás todas otras teorías como la de readaptación social. Porque vamos a readaptar, ¿no? Se decía, vamos a reinsertar para que entonces el tejido social verdaderamente se reestructure. Pero la visión que no voy a olvidar nunca de un hilo rojo tratando de reinsertarse en un vestido azul es verdaderamente chocante. ¿Para qué me voy a reinsertar en un sistema que es igualmente descompuesto y poco funcional? Entonces, quiero decirles que la mesa anterior me ha dejado un aprendizaje enorme y que, bueno, ahora veo con otros ojos a este concepto, que si ustedes lo leen es restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de la sanción, que está visto que no se cumple. Las bases entonces de la reinserción social teóricamente es el respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo, el fomento de la educación, la salud, el deporte. Y también se introdujeron metodologías en nuestra normativa, pues de cómo se iban a llevar a cabo las ejecuciones de las sanciones penales, específicamente en lo que tiene que ver con la de pena privativa de la libertad, para hacer que diferentes ciencias y diferentes disciplinas, diferentes conocimientos pudiesen analizar caso por caso y hacer diagnósticos y poder tomar medidas de tratamiento adecuados a las personas, no para revictimizarlas, no para encasillarlas, para establecerles etiquetas de si son peligrosas o no son peligrosas, sino más bien de ver cómo su evolución en la reinserción va caminando. Esto es lo teórico, ¿no? Lo primero es hacer el estudio y el diagnóstico con todos los trabajos de psicología, de trabajo social, etcétera, en donde pues las ciencias forenses podrían entrar muy bien en auxilio de la justicia. Y luego, pues, la calificación que se debe de dar en cuestiones de tratamiento y luego en las decisiones sobre si realmente la reinserción social se está
está sucediendo. Entonces, se introdujeron conceptos como que se va a realizar un plan de actividades para cada quien y a tomarse medidas muy adecuadas de cuándo ya es posible que se otorgue la libertad condicionada, la anticipada y que se puedan sustituir las penas en situaciones muy específicas, como tomando en cuenta la edad, las enfermedades, condiciones especiales. Esto teóricamente nos parece muy bien. O sea, nos ha parecido muy bien desde la teoría, desde las aulas, desde la enseñanza, desde la elaboración de las normas. Y pareciera que tuviéramos un sistema de justicia de avanzada, al menos en el papel, al menos en la norma escrita. Pero el caso, y preparando esta presentación, me encontré pues estas recientes publicaciones. Todas son de Animal Político, y esta que se titula así: Morir en el encierro, el aislamiento es factor de riesgo de suicidios en mujeres, en el Ceferezo 16. Este Ceferezo Femenil Morelos, ha tenido, por lo que me di cuenta y la lectura de las diferentes noticias que se fueron ligando una con otra, verdaderamente escándalos de violación de derechos fundamentales de las mujeres. Esta es la noticia que me encontré más reciente sobre cierto número de suicidios que acaba de ocurrir de mujeres en prisión. Y lo que hizo nuestra secretaria de Seguridad Pública fue salir en la mañanera y decir: lo sentimos mucho, ¿no? Esto es algo que sentimos mucho. ¿Y qué vamos a hacer? Este Ceferezo, junto con varios, tuvo un escándalo hace poco de que se privatizó, que en principio esto de privatizar no debería estar mal. Pareciera que pudiese ser que propiciar que haya un dinero de origen privado no podría significar que haya menos posibilidades económicas y de atención para la población que se encuentra en el encierro. Pero lejos de eso, lo que ha significado es que hay pocas posibilidades de auditoría, pocas posibilidades de control de responsabilidades, y se encontró, pues, por ejemplo, que en este Ceferezo ocurrió, aquí está la noticia sobre los 8 supuestos suicidios, pero ocurrió que hubo traslados masivos desde Sinaloa en algún momento a este Ceferezo. O sea, trajeron mujeres sin avisarles solo para redistribuir a la población y hacer económicamente más viable el sostén de los Ceferezos en nuestro país, con la posibilidad más bien con la consecuencia de que aquellas mujeres en el norte fueron separadas por kilómetros y kilómetros de distancia de sus familias y llegaron a un lugar en donde inmediatamente todas se intoxicaron por la calidad de la comida. Había decenas y decenas de mujeres intoxicadas en este lugar. No hubo muertes, pero sí hubo un problema sanitario enorme. Bueno, estas son cifras que tomé, que me parece que son pues evidentes de cómo están las poblaciones. Este es un estudio reciente de la ONU sobre el número de personas detenidas en prisión a nivel mundial, y al cierre del 2009 se estimaban 11.7 millones de personas detenidas. Desde el 2000, la población privada de libertad ha aumentado el 25% y la mayoría de las personas en prisión a nivel mundial son hombres, pero el número de mujeres va creciendo. 1 de cada 3 reclusos en el mundo está retenido sin haber sido declarado culpable, o sea, sin haber obtenido sentencia. Y algo que es muy evidente también es que Latinoamérica es de esos países en donde más números tenemos de este tipo. Los reclusos en la mitad de los países están en sistemas penitenciarios sobrepoblados. El 53% pues está en una población aceptable, pero después van aumentando en los niveles del 100 al 150% de la capacidad y de más de 150 de capacidad. Ahora, estas son cifras que no alcanzo a ver, pero aquí sí, aquí sí, que son ya mexicanas, ¿no? Y que son del INEGI. Al cierre del 2022, nuestra infraestructura penitenciaria es esta: 314 centros penitenciarios a nivel nacional. Y aquí están desglosados por centros penitenciarios federales, 15, 248 estatales y los especializados.
La población privada de la libertad en México, a nivel nacional, el número de personas privadas de la libertad internadas, 174 por cada 100,000 habitantes. La tasa para los hombres es de 335 y para mujeres de 19. ¿Qué suministros se otorgan a esta población según estos índices oficiales? Jabón. Los menos, jabón es lo máximo, ¿no? Pero los menos, voy a empezar mejor por los menos. Leche en polvo para lactantes, pañales, almohadas, toallas, calzado, sábanas, crema corporal. Cuando lo empecé a leer, dije, esto lo usamos las mujeres. Es lo que menos hay. Las madres que están lactando, los niños que viven con sus mamás en el centro penitenciario. Para 2022, 39% de la población privada de la libertad no contó con una sentencia. Dicha proporción corresponde al 38.4%, mientras que para las mujeres es el 49.3%. O sea, de una manera muy significativa, las mujeres dejaron de tener sentencias. Con respecto al rango de tiempo de espera de sentencia para las personas adultas, 26.7% los hombres, 29.7% las mujeres han esperado 24 meses o más. Las mujeres privadas de la libertad, al cierre de 2022, las mujeres que se encontraban de las privadas de su libertad, que se encontraban embarazadas o en periodo de lactancia, fue de 258. De las cuales 61.2% se encontraban en periodo de lactancia. Actualmente se registraron 317 que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de 6 años. En comparación con el 2021, la cantidad de mujeres que se encontraron embarazadas disminuyó. Esto son números oficiales. Es que siempre, bueno, son un indicador que nos refleja algo, pero creo que las acometidas, el trabajo activista, el trabajo serio académico que se ha reflejado en este foro, nos lleva a reflexionar que las cifras nos pueden dar un indicio, pero creo que la realidad es otra. Nuestras normas nos pueden dar aliento de que pudiese que estemos haciendo las cosas correctamente. Ni vi los estos, pero lo paro, he terminado ya. Lo que estamos haciendo las cosas correctamente, pero no es así. Hay una población penitenciaria de tipo femenil que tiene muchas dificultades, no solo durante el proceso penal para llegar a la sentencia, sino también dentro y una vez fuera. Muchas gracias. Estaba tan concentrado escuchando a Zoraida que de pronto olvidé poner los papeles, entonces le pido una disculpa. Estaba tomando nota. No, la verdad es que la exposición de Zoraida me llevó a pensar varias cosas y sobre todo creo que hay dos como niveles interesantes en su planteamiento, ¿no? El primero que tiene que ver con qué tanto hemos problematizado la conceptualización mismas de reinserción y desde qué enfoques estamos mirando la idea de reinserción, ¿no? Porque de pronto, tal y como lo mostraba, parece como con un halo científico y con una serie de componentes que parecería que se trata de algo serio, ¿no? Y realmente no sé hasta dónde realmente habría que problematizar los efectos estigmatizantes que tienen algunos de sus componentes, ¿no? Entonces me quedé pensando sobre ese primer nivel de análisis y en un segundo nivel me parece que es interesante pensar en luego si es problemática la idea de reinserción, también es problemática la manera en que eso se implementa en nuestro país y las condiciones en que eso se lleva a cabo, pues las estadísticas que nos presentaba Zoraida son abrumadoras en términos de que no solamente hay un problema en el diseño de la idea que tenemos sobre la reinserción, sino la forma como se implementa. Muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra, prometo ser más cuidadoso con los papelitos, y voy a dar la palabra ahora a Claudia Alarcón de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y ahorita que presentabas el caso del Ceferezo 16, Ángela está detrás de estas notas y de este caso. Entonces, por eso un poco nos reíamos porque estábamos hablando del caso y bueno, pues ya ella seguramente les hablará más. Yo
Pues agradezco particularmente esta invitación porque generalmente mi abordaje hacia el tema carcelario, eso tiene que ver con mi naturaleza, siempre es muy filosófico. De hecho, eso fue lo que me acercó a mí, a la prisión, debo decir. Y entonces, la idea de pensar en el derecho al porvenir me pareció que era una invitación muy, muy poderosa para pensar qué estamos entendiendo, o que al menos yo estoy entendiendo como el derecho al porvenir de las mujeres excarceladas desde una perspectiva filosófica. Para tratar de ser como muy clara, pues me permití escribir un brevísimo ensayo tratando de ajustarme a los tiempos. Espero poder cumplir con el cometido. Se llama Sobre el derecho al porvenir de las mujeres excarceladas y sus infinitas posibilidades, con el fin de contrarrestar las adversidades y violencias generadas por las sociedades desiguales en que deben subsistir las mujeres privadas de libertad. Se hace cada vez más necesario desarrollar enfoques críticos sobre los criterios normativos sostenidos por un enfoque masculinizado del deber ser. No solo las formas de castigo, sino también las de reparación del daño vigentes, se construyen y sostienen en función de lo que reportan las experiencias vividas de subjetividades masculinas heteronormadas. De modo que quizá sea este el principal reto que debe enfrentar cualquier mecanismo o modelo alternativo a la justicia penal. En este contexto, propongo poner en el centro de la reflexión y la acción colectiva a la subjetividad afectiva como una puerta que conduce a un amplio horizonte de posibilidades para que las mujeres no se vean obligadas a renunciar a su derecho al porvenir, ya sea por su condición de género, estamento socioeconómico, edad o estatus jurídico. Al poner la atención en la subjetividad afectiva de las mujeres privadas de libertad, establecemos una perspectiva de análisis y entendimiento que las sitúa como agentes críticos de su propia realidad en un escenario público que evidencia la deuda histórica que tiene el Estado, la sociedad y el sistema de justicia con ellas. La subjetividad afectiva tiene sus cimientos en la capacidad experiencial de la que gozamos todos los seres humanos, cuya huella personal está constituida por la experiencia vivida, la cual es nuestra principal fuente de conocimiento para explicar, dar sentido y forma al mundo que nos rodea, que nos afecta. Sin embargo, el reconocimiento de dicha subjetividad no es suficiente para lograr una transformación de las estructuras de desigualdad a que son sometidas las mujeres, en lo general y en lo particular las mujeres privadas de libertad. Para ello, es necesario que la subjetividad afectiva sea interpelada a través de un aparato epistemológico crítico capaz de distinguir las formas en que las instituciones han internalizado la violencia contra las mujeres, entre las cuales se encuentra la institución penitenciaria, convertida además en una industria del castigo, el control, las penas y los delitos. Una industria que deshumaniza a las mujeres en tanto que las incapacita y las despoja del derecho al porvenir. Este es el mundo al que debe dar sentido la subjetividad afectiva de las mujeres encarceladas, una realidad social en la que las mujeres luchan cotidianamente por hacer valer su experiencia vivida bajo la forma de distintivo identitario que las mantiene en una dinámica reflexiva y de resistencia que les deja ver que su condición de mujeres en el mundo nunca es neutral. La afectividad crítica que tiene lugar en ella está definida por eventos inesperados, es decir, por la incertidumbre inherente al hecho mismo de estar vivas. Asimismo, está marcada por situaciones desconocidas e inciertas que en un mundo de colectividades cambiantes y dinámicas las obliga a reconocer quiénes son en el marco de sus propios límites, experiencias de vida que les permiten identificar lo que está fuera de su alcance y control, ya sea en un plano intelectual, físico o emocional. Y es que estos límites siempre son relacionales, nunca son autocráticos, se materializan en relación con los otros y las otras. Quizás sea por ello que en los últimos años se ha venido construyendo una íntima relación entre las artes y las cárceles, no como recurso para conocer la condición humana, como lo enuncia uno de los clichés más populares impuestos sobre las prácticas y experiencias artísticas, sino como asideros afectivos para explorar desde el potencial creativo y poético de las personas por qué en medio de tanta violencia y daño social todavía es posible afirmar y defender que la vida humana posee valor inalienable.
La afectividad crítica no es una cosa, no es un mecanismo, un dispositivo, ni un recurso para un fin específico. Es un estado disposicional sobre la posibilidad como fenómeno en sí mismo, así, sin objeto ni objetivo. Tener disposición a la posibilidad, a su vez, posibilita que la relación con los otros sea equilibrada, dialéctica, complementaria. Solo en ella somos capaces de reconocer los límites propios e identificar críticamente lo que nos afecta, lo que nos socava, nos mueve y nos transforma. La afectividad crítica mantiene viva la disposición a la posibilidad, a lo posible, y con ello nos invita a fortalecer la experiencia vivida cualitativamente para dejar de pensar la vida solo como un tiempo acumulado. La afectividad crítica como mecanismo disruptivo contra el estigma. La prisión es un espacio con control total sobre subjetividades afectivas que de una u otra forma se resisten a renunciar a su derecho al porvenir. Es un microcosmos de eventualidades en donde tienen lugar interacciones sociales, intersubjetivas e intercorporales, en las que las mujeres son antes que todo cuerpos y subjetividades afectivas que experimentan y dan sentido al mundo desde y de la prisión. El Estado, por su parte, es un ente legítimo de control que incapacita a las mujeres en el encierro, aniquila la disposición a la posibilidad sobre texto del error, la falla, la falta, la conducta incivilizada, la maldad y la imposibilidad liminal. El problema con esta forma de ser y operar del Estado consiste en que en este contexto solo se puede ser una cosa, un objeto, nunca una subjetividad con apertura a la transformación. La transformación de la subjetividad puede pensarse aquí como el péndulo poético que nos propone el poeta Paul Valéry para llegar a la esencia de nuestra sensibilidad, el cual oscila libremente entre ideas, sentimientos e imágenes, entre ideas que se tornan sentimientos, imágenes que se convierten en ideas o sentimientos que cobran vida como ideas. De ese movimiento pendular se nutre la afectividad crítica. La prisión es un sistema que coarta la disposición a la posibilidad de las mujeres, sea quizá por ello que fenómenos como la prisionización o la cultura de la prisión se han convertido en un rasgo común del espíritu de nuestra época, el cual comparte presupuestos de racionalidad con el punitivismo, entendido este último como la motivación gozosa de imponer castigos sobre un otro que merece ser castigado y ser marcado por sus errores eternamente. La prisionización o prisionalización es un término introducido por primera vez en los años 40 por Klemmer para referirse a la asimilación por parte de las personas encarceladas de hábitos, usos, costumbres de la prisión, así como a una disminución general del repertorio de su conducta, secundaria a una estancia prolongada en la prisión, una forma de subcultura carcelaria que queda incorporada e impacta en la subjetividad de las personas y permanece en ellas aún después de salir. La prisionización es, en este sentido, un mecanismo de control sobre las subjetividades afectivas dentro y fuera de la prisión. Es un espacio adherido a nuestra realidad y cotidianidad. La vida en reclusión es una extensión de la vida en libertad y viceversa. Incluso hay quienes afirman que la prisión puede significar tener acceso a mejores condiciones de vida que en estado de libertad, una declaración profundamente trágica y desafortunada, que debería llevar a la sociedad y al propio Estado a la silla de los acusados. La cultura carcelaria de la prisionización es solo una de las varias formas en que el sistema penitenciario controla a las personas en prisión y a la vez favorece un sistema económico y legal que capitaliza el miedo y el desbordamiento afectivo social en torno a la violencia mediante el uso de la penalidad, las formas de castigo asociadas a esta, la opacidad y secrecía no justificada sobre el actuar cotidiano de los operadores del sistema, así como el principio jurídico de reinserción social que parece más una fachada de las formas perversas en que opera el capitalismo. De esta forma, la cárcel en México se ha venido convirtiendo a lo largo de un siglo en parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, ya sea por vínculos afectivos o familiares con alguna persona que se encuentra en prisión o como personas procesadas o sentenciadas.
Dos formas de relacionarse con la cárcel que, como sabemos, la sitúa en condiciones de vida precaria y desventaja social. En el contexto de esta cultura de prisionización, las personas privadas de libertad suelen reproducir dinámicas de interacción y vinculación social que dan lugar a códigos simbólicos y leyes no escritas que pueden heredarse entre miembros de la familia o bien entre personas que tienen tiempo en la prisión y las que recién ingresan. Se alimentan dinámicas de cooperación positivas y negativas entre las personas, ya me quedo página y media, entre las personas que ya han tenido alguna relación personal con el sistema. En ocasiones son estas dinámicas las que permiten la subsistencia, ya sea durante el tiempo que se encuentran en prisión o bien una vez que salen de ella. En lo que se refiere a las mujeres que viven en prisión, estas deben interactuar con un mundo y dar sentido a una realidad social en la que la mayoría de las veces la familia deja de estar presente, las abandona, lo que las coloca en una de las más grandes desventajas sociales posibles al no contar con ninguna red de apoyo afectivo y social. Una situación que se agrava por estar en un espacio que estructuralmente les niega u obstaculiza cualquier expectativa de vida futura, de tal forma que deben vivir con lo que la cotidianidad carcelaria les ofrece. Y en un espacio industrializado como es la prisión, poco o nada se puede hacer sin el apoyo de una familia o una comunidad que las provea de los recursos mínimos para mantener una vida digna en el encierro. En este escenario, entonces, se torna necesario, si no es que urgente, mirar críticamente la experiencia afectiva de las mujeres en la prisión, con el fin de socavar los cimientos de la cultura de la prisionización y, en su lugar, internalizar, es decir, institucionalizar una cultura centrada en el derecho al porvenir, a partir de sus deseos, intereses, necesidades y, por supuesto, sus anhelos. A manera de epifanía afectiva, recientemente tuve la oportunidad de participar en el tercer coloquio internacional de experiencialidades en espacios carcelarios, arte e investigación desde perspectivas críticas que organizó Flaxo México, la UAM Iztapalapa y el Centro Cultural España. En una de las mesas tuvimos la oportunidad de dialogar sobre las contradicciones del sistema penitenciario, de la industria carcelaria, del papel que juega la literatura en la vida del encierro, de nuestras experiencias personales con el sistema, del abolicionismo y del lugar que ocupa la Iglesia Católica dentro de las cárceles. Ya juro que ya estoy terminando. Posterior a la mesa, se presentó la obra Fuera Adentro, versión 11.0, a cargo de la compañía La Busol, conformada por dos mujeres que purgaron condena en el Ceferezo Santa Marta, Acatitla, por varios años. La dramaturgia y puesta en escena logran dar cuenta de la vida del encierro, de su cotidianidad y de la manera en que se construyen los vínculos afectivos y de control dentro de prisión. También de las marcas que deja la prisión en las mujeres excarceladas para toda la vida. Tras haber concluido la puesta en escena, una de las actrices dio inicio a la conversación con el público con la siguiente declaración. Solo quienes hemos estado en prisión podemos saber y hablar de cómo se vive ahí. Ustedes dicen e imaginan muchas cosas, pero nunca podrán saber lo que es estar ahí. En efecto, solo las mujeres privadas de libertad pueden hablar, narrar y compartir su sentir y su pensar sobre la experiencia carcelaria desde su afectividad crítica. Sin embargo, considero que aunque no llevemos con nosotras la experiencia de haber estado presas, tiene sentido y relevancia preguntarnos sobre el papel que juega en la realidad carcelaria quienes han decidido involucrarse, hemos decidido involucrarnos y trabajar con estos espacios a la luz del derecho al porvenir como posibilidad. Quizá una respuesta a esta pregunta sea reconocer que la cárcel no es un problema únicamente de las mujeres privadas de libertad o de sus familias o de la gente que transgrede la ley, tampoco lo es solo de los pobres que son criminalizados, ni de los políticos que usan la cárcel como recurso de campaña para continuar viviendo del dinero público. La prisión es un problema de toda la sociedad, no solo porque rompe a las personas, las incapacita, las deshumaniza, también porque fomenta la creación de sociedades más crueles y violentas. El sistema penitenciario en el contexto nacional es, en el contexto nacional, un termómetro que nos deja ver lo dañados que están las clases políticas, el Estado de Derecho y el sistema de justicia. Una situación que en términos prácticos se traduce en una sociedad socialmente dañada. En esta realidad, todas las voces y afectividades críticas suman desde su experiencia y lugar de actuación.
La transición de un estado y sociedad punitivos a un estado y sociedad sanos solo podrá tener lugar en el seno de una cultura en la que se haya internalizado la justicia como un recurso que también se alimenta de la realidad y la afectividad crítica de las mujeres para contribuir a institucionalizar políticas de bienestar para todas las personas. Una cultura que reconozca el derecho de todas las mujeres a vivir sin mandatos sociales que atentan contra su libertad de expresión, bueno, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de ser, nuestra libertad de pensar y de vivir. Una cultura que no vea a las mujeres como objetos intercambiables, sino como subjetividades conscientes, es decir, críticas de su tiempo y de su papel histórico en un mundo que se resiste a vivir de forma pacífica. Una verdadera transformación cultural en estos términos deberá reconocer el derecho al porvenir de las mujeres excarceladas como el epítome de una cultura de paz de infinitas posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Me parece que es muy interesante la reflexión. Y yo un poco me preguntaba si es compatible la idea del derecho al porvenir con la existencia del fenómeno de la prisión, porque creo que tus líneas nos llevan a problematizar realmente si esta industria de, ¿cómo le llamaste? Si esta industria de el control, si esta industria que controla las subjetividades afectivas realmente puede, y como tú decías, y que despoja a las personas del derecho al porvenir, pues puede tener alguna reinvención o alguna reinterpretación en otra clave. Entonces, es muy interesante la reflexión. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Ángela Guerrero de SEA Justicia Social AC. Adelante, por favor. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy honrada de estar con mis colegas acá. Y bueno, solamente me voy a tomar 30 segundos para reconocerte la valentía, Zoraida, de lo que ha sucedido en los últimos meses en términos de violencia política de género. Es un espacio pues público. Estamos aquí en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM y para mí eres un ejemplo de cómo afrontar la violencia de género pues con la valentía con la que lo hiciste. Entonces, estoy muy honrada de estar en esta mesa contigo por eso y por muchas otras cosas más. Bueno, yo me había imaginado esta ponencia desde otro espacio. Si me quedan 2 minutos y me lo permite quien nos lleve el tiempo, platicaré un poquito qué es lo que está pasando con el 16 y lo que hemos hecho, ¿no? Y una situación grave que va mucho más allá de cualquier centro penitenciario estatal y que me parece importante mencionarla. Me tomaré 2 minutos al final para mencionarlo justo como un ejemplo. Sé que a lo largo del día han habido muchas mesas que se ha hablado sobre el abuso del sistema penal. No voy a tomarme mucho tiempo de eso. Estoy pensando en que, pues, este espacio nos tiene que llevar a reflexionar sobre esta palabra que se llama reinserción social y que estoy segura que a cada una de las personas que se han acercado a los temas de prisiones y carcelarios les tiene que hacer ruido, como me lo hizo a mí, pues, hace tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente, antes de hablar de reinserción, tenemos que entender un poco cuál está siendo el impacto del uso de la prisión en nuestro país y, por supuesto, en nuestra región. Y quiero empezar diciendo, pues, que esto tiene que ver con un incremento muy importante de población carcelaria, no nada más en nuestro país, no nada más de mujeres, sino en toda la región. Y sí parte de esta premisa donde si tengo mayor número de personas en prisión, disminuirá el nivel de inseguridad en nuestro país. Eso lo tenemos en el ADN. Pareciera que está clavado en quienes toman decisiones, y en esto quiero que seamos bien cuidadosas. Quienes toman decisiones, quienes hacen leyes, quienes definen cómo se maneja el sistema penitenciario, son quienes establecen esto. Y esto lo digo ¿por qué? Porque suena mucho que somos un país bien punitivo, que somos un país que estamos enfocados, ayudados por el castigo para inhibir cualquier conducta.
Pero justo en la UNAM acaban de sacar una encuesta que me llama mucho la atención porque hicieron esta pregunta. Del 1 al 10, dime, es obviamente una encuesta que salió, me parece, en junio, y lo que les preguntaban a la población, es representativa a nivel nacional, es del 1 al 10, dime qué prefieres, resolverlo con mano dura o resolverlo por el diálogo. El 60% de la población contestó que por el diálogo, no por la mano dura. Tenemos que tener cuidado con creer que las políticas de mano dura están en toda la población. Esto nos hace pensar que no necesariamente todo el mundo piensa desde el castigo, pero sí mucha parte de quienes toman las decisiones. Y eso es lo que sucede con nuestro sistema penal. Se ha creído que con esta mano dura y con la utilización de las cárceles podremos tener menos crímenes, menos inseguridad. Hay muchísimos estudios, ojo, muchísimos estudios hechos en su gran mayoría por hombres. En Estados Unidos, la gran mayoría de ellos, sobre todo Clear y Schranz, que tomaron estos datos en Estados Unidos diciendo, bueno, a ver, vamos a ver si esto es cierto. Tomaron los datos de las últimas 3 décadas, vieron cómo aumentó la mano dura en Estados Unidos, cómo se aumentaron los delitos, cómo aumentaron las penas, cómo aumentó la pena de muerte. Y lo que encontraron fue que no tenía ninguna relación con los niveles de criminalidad y con los niveles de inseguridad en el país. Respondía a procesos de criminalización de pobreza, de clase, de género, por preferencia sexual y enfocados en espacios muy puntuales. Este mismo estudio se repitió hace 2 años en México por el investigador Gustavo Fondevila y encontró exactamente lo mismo. Los niveles de población penitenciaria no responden a eso, pero el impacto que esto tiene es muy, muy, muy grave. No nada más en quienes están ahí, no nada más en sus familias, no solamente en las redes de apoyo, no solamente en las colonias a las que regresan o de las que vienen, es absolutamente en toda la población, porque sí nos quieren hacer creer que esto es la única solución y no la es. El sistema penal y creo que es importante mencionarlo, por supuesto, pues se construyó, las cárceles no se construyeron para mujeres, el sistema penal no se construyó pensando en que en algún punto iban a tener que estar ahí, por supuesto que el impacto es mucho mayor para la población que no estaba pensada inicialmente incluir en los centros penitenciarios. Entonces se quedan sin redes de apoyo, por supuesto, y la situación es aún más grave cuando hablamos de los derechos que son violados para las mujeres, y eso pues lo podemos ver claramente en la encuesta nacional de población que salió en 2021, donde vemos estas grandes diferencias que hay en violencia sexual, en tortura hacia las mujeres y hacia los hombres. ¿Por qué? Porque no solo se les está castigando por el delito que cometieron, sino por ser mujeres, por transgredir estas reglas y estos estereotipos de género. Eso es lo que vemos y por eso el Centro Penitenciario Federal 16 está viviendo lo que está viviendo, porque están hablando de estos supuestos suicidios y de estos altísimos niveles de violencia que no saben cómo resolver, porque es un centro hecho y diseñado para hombres desde una perspectiva privada y de negocio. Ahora, ¿qué entendimos por reinserción social? Yo no puedo con la palabra ya, no, justo por lo que mencionaba Zoraida, pero es un término y que es importante escuchar a la gran mayoría de las personas y la gran mayoría de las mujeres que salen de un centro penitenciario te dicen, no digas reinserción social. No existe, es problemática para mucha de la población. ¿Por qué? Porque justamente se pretende que regresen a un espacio que en su momento las expulsó, un espacio que tiene causas por las que llegaron ahí, ¿no? Y que no les hace justicia a lo que se necesita, ¿no? Entonces, y bueno, claramente cuando hablamos de esto y que entiendo perfectamente, pues está establecido en nuestro marco normativo, pues también debiera estar establecido en las políticas públicas que tenemos. Nosotras en 2020 entramos a ver, bueno, tanto hablan de reinserción social, entendamos qué es esa reinserción social y veamos cuáles son las políticas que hay.
Esto lo hicimos a nivel federal, en Morelos específicamente, en la Ciudad de México y en Sonora. El resultado básicamente fue que a nivel nacional, en todos estos años que lleva el gobierno, la única política pública que se llevó a cabo es nula, porque eso no es una política pública, fue una repartición de libros por parte de la Secretaría de Gobernación y las cortes de drogas, que lejos de ser un mecanismo alternativo a la prisión, lo que hacen es replicar estos procesos discriminatorios, misóginos, que impactan en las mujeres muchísimo más porque las obligan no nada más a no consumir, sino a tener una vida diseñada por los propios jueces y no por las personas que están siendo partícipes de estos programas. Esa es la realidad, no tenemos esa política pública, ni mucho menos. Pero ¿qué es la reinserción? Porque todo el mundo dice, bueno, vamos a hacer cosas de reinserción. Bueno, vamos por partes. Revisamos más de 250 artículos para entender a qué nos referimos cuando hablamos de reinserción, porque parece que todo cabe ahí, ¿no? La entrega de libros, un programa para que trabajen adentro, la industria penitenciaria, que hagan cosas con FOMI, todo entra, pero no es así. Hay 3 cosas muy puntualmente que encontramos, que esto es lo que encontramos en 250 artículos, hay muchísimos más, pero creo que nos marcan una pauta. Hay 3 digamos, 3 líneas. La primera es, pues la gran mayoría son políticas enfocadas en reducir el número de personas que están en prisión. La segunda son estrategias, digámoslo así, integrales. Y la tercera tiene que ver con modelos de atención muy específicos. En el primer caso, pues cuando escuchas, bueno, van a sacar a las personas de prisión, van a utilizar medidas alternativas, lo primero es sacar a la gente de prisión, sí, pero ¿cómo salen de prisión? Siempre hemos insistido en esto, no solo el trabajo de las abogadas y los abogados, me disculparán porque yo no lo soy y ahora sí les aventamos la bolita, no es sacar a la gente de prisión, es saber cómo va a salir de prisión y en qué condiciones va a estar. La gran mayoría de estas políticas, evidentemente, por sí mismas, no prevén lo que viene después de eso. Prevén que una comunidad se va a alertar porque alguien va a salir de prisión, pero no se va a preparar para recibir a quien sale de esos espacios. En el caso de las mujeres es marcadísimo. Saquemos a todas las mujeres que están por aborto. Cuando llegaron a las comunidades tuvieron que salir de sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque se entiende la prisión pareciera como algo absolutamente ajeno a lo que sucede alrededor. Esa comunidad las llevó, las leyes las llevaron ahí y esa comunidad no la va a regresar de la misma manera. Entonces, no necesariamente estamos frente a las mejores medidas para ello. En segundo lugar, por supuesto, tenemos estas estrategias integrales que prevén educación, trabajo, los ejes, no los derechos, que eso es lo que está establecido en la ley nacional. Y que prevén, sí, un seguimiento mucho mayor, pero ojo, esto diseñado no desde las necesidades y no desde las demandas de la propia población, sino de lo que está en el escritorio en la gran mayoría de estos ejercicios. Y 3, que tiene que ver con estos modelos que apuntan a cuestiones muy específicas, por ejemplo, temas de arte, temas de cultura, ocupacionales en la gran mayoría de ellos, que tienen una respuesta siempre a nivel individual. A lo que llegamos y a la gran conclusión que llegamos fue estos 3 componentes, pues así como la cárcel no pensada para mujeres, el sistema penal no fue pensado para mujeres, las estrategias de reinserción tampoco fueron escritas por las mujeres que están siendo afectadas por el propio abuso del sistema penal. Nos tenemos que pues poner a cuestionar cómo son estos procesos. Ahora, desde esta fotografía que tenemos, pues tenemos varios ejercicios. Hay un ejercicio muy interesante en Colombia, donde sí estuvieron varias mujeres egresadas del propio sistema para crear una ley específica de utilidad pública para las mujeres, para que salgan con condiciones muy puntuales de apoyo. En la Ciudad de México no, justo, pero en el país pues se promovió la ley de amnistía. Esta ley de amnistía básicamente logró sacar a 160 mujeres sin un programa de reinserción. Hasta este momento no hay cifras de si alguna de ellas ya volvió a prisión o no ha vuelto. No sabemos qué pasó con ellas. En la Ciudad de México no existe esa ley, no fue aprobada, pero al final hay 160 mujeres aproximadamente que han salido en esas condiciones, pues lo que nos lleva a pensar básicamente en que estos procesos de reinserción tienen que llevarnos a una
Pues me parece a una problematización, a una reflexión de qué es lo que hacemos y en dónde de este espectro queremos ponernos, cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo, cómo ampliar la mesa. Lo que siempre decimos es, si queremos pensar en algún modelo colaborativo, horizontal, pues por lo menos tendremos que tener 3 componentes que desde la organización son los que queremos empujar. Si no llevamos procesos de ciudadanía activa dentro de los centros penitenciarios, podemos eternizarnos llevando trabajo a los centros penitenciarios. Tenemos que aventarnos a que empiecen a participar políticamente, a que alcen la voz de manera colectiva, si no, no atacaremos de manera estructural lo que está sucediendo. 2, tenemos que pensar a nivel comunitario. Si no pensamos en sus lugares de origen y en sus lugares de retorno, estaremos resolviendo temas coyunturales que son sumamente importantes, pero que son, al final de cuentas, coyunturales y no resuelven a largo plazo lo que está sucediendo. Y por supuesto, número 3, si las demandas y las necesidades de quienes han sido abusadas por el sistema penal no están al centro de la discusión, no estamos hablando de las víctimas del sistema penal, estamos hablando de lo que creemos que necesitan. Entonces, esto es, pues a grandes rasgos, ya vi que me quedan 2, ya no me dio tiempo de platicar sobre el 16, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Muchísimas gracias. A ver, lo del 16, nosotras llevamos un proceso muy específico en Sonora, lo empezamos a hacer más o menos en 2021, y era un proceso donde a partir de Zoom empezamos a acercarnos con la población del Centro Penitenciario Femenil en Ciudad Obregón, con la idea de que las mujeres que estaban allá empezaran a tener herramientas jurídicas para empujar que los defensores públicos llevaran sus casos de manera adecuada. Entonces, cada mes conectábamos a alguna abogada feminista litigante con ellas para que ella las asesorara de qué le tenía que decir al defensor. Con un proyecto muy específico, un programa de derechos humanos previo, y esto empezó pues a caminar. En la última sesión nos reunimos y ellas dicen, ya sabemos qué queremos hacer, lo que queremos hacer es pues una acción colectiva para, y así lo llamaron ellas, acción colectiva, para que se nos respete nuestro derecho a la salud, porque hay situaciones muy complicadas. Había varias de ellas con tuberculosis, cosa que nos enteramos el día que estábamos ahí. Bueno, mi mamá anda por aquí, se está enterando apenas. Tuve el miedo 6 meses de saber si tenía tuberculosis o no. Me va a regañar ahorita que salga, estoy segura. Pero pasando esto, pues empezaron a organizar, hicieron cartas, empezaron entre ellas mismas a redactar oficios, a hacer este proceso de documentación. Y por vía de la organización les hacemos llegar este documento a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Seguridad, en el sentido de que pues eran ellas las que los estaban solicitando. Esto detonó en una reunión firmada ante notario, firma el secretario de Salud de allá, que es el doctor Alomía, que acá lo conocemos pues porque era quien ya había llevado COVID, ¿no? Y al día siguiente empiezan a hacer la revisión de expedientes médicos porque pues había estos casos, había cáncer, había muchos casos donde los médicos les daban Dramamine a quienes tenían cáncer y no eran atendidas, no se les entregaban los expedientes, empiezan a hacer la revisión y a las 3 semanas esta carta la firmaron 57 de las 74 internas y a las 3 semanas nos trasladan a las 15 que habían organizado todo al Ceferezo 16. La acción continuó, a todas las atendieron, pintaron el centro, pusieron una ginecóloga, pero a las 16 las mandaron para allá. A las 14, perdón, las mandaron al 16 y pues desde ahí hemos empezado a documentar con lujo de detalle lo que ha sucedido con ellas. Desde allá, en acuerdo con la Defensoría, llevamos los casos. A los 15 días de haber llegado, es la intoxicación de 400, entre ellas las 14 que habíamos acompañado. Empezamos a meter, por supuesto, medidas cautelares, empezamos a trabajar con la Defensoría, seguimos haciéndolo, no hemos logrado regresar más que a una de ellas. Nos negaron los traslados de vuelta. La gran mayoría fueron torturadas en el camino antes de entregarlas a la Guardia Nacional. Una vez que llegaron al centro, pues son sometidas a situaciones, a tratos crueles, inhumanos,
Y esto pues no solamente son 14, sino las 1,356 que están ahí, y es la población que ha aumentado desde que se llegó a un acuerdo con, pues con quien lleva el caso, que es Grupo Carso, y pues han trasladado, antes de este acuerdo habían 800, hoy hay 1,300, se espera que trasladen a 700 más en los próximos, si no se asusten, pues lo que cabe en el centro lo van a llenar, porque eso es así. Y los traslados, pues lo que hemos documentado es que se realizan de esta forma, ¿no? Han cambiado a la directora en distintos momentos. La última directora lo que decidió es que no iban a haber videollamadas porque eso alertaba y las ponía muy mal. Y después de que quitó las videollamadas, pues a los 2 meses empezaron a ver los suicidios. Tenemos información y documentación, por eso me atrevo a decirlo, que no son suicidios. Y pues lo que les quiero decir pues es que necesitamos muchas voces, que somos creo que pocas organizaciones que estamos hablando del 16, y pues la invitación es a que todas las personas que están acá se sumen, porque esas mujeres están en un riesgo serio y severo de salud, de vida, y sobre todo pues de que sus juicios lleguen a buen puerto, porque más del 60% de las mujeres que están ahí tienen más de 9 años esperando sentencia. Y pues esa es la historia terrible del 16. Ya, me tomé 2,5 minutos. Muchísimas gracias, Ángela. La verdad es muy impactante la narración. Yo rescato solamente 2 ideas de lo que has puesto sobre la mesa. Y cuando uno piensa en que todo entra en el concepto de reinserción social, yo de pronto pienso que se utiliza la expresión reinserción social, pero no se han modificado muchos de los elementos del concepto de readaptación. Es decir, sigue estando en el imaginario colectivo, es decir, la idea de utilizar un concepto hueco, políticamente correcto, pero que en realidad no modifica las lógicas de atención. Y en cuanto a este otro aspecto que pone sobre la mesa, sobre el papel de abogadas y abogados, por ejemplo, en términos de tener que hacer un poco más que liberar a las personas y preocuparse quizá por cómo salen las personas, pues que también creo que es una agenda realmente compleja, ¿no? Me parece que además el caso que nos planteas, pues también demuestra de manera terrible cómo el ejercicio de la ciudadanía dentro de la prisión pues sigue teniendo costos terribles y muy elevados para las personas que lo llevan a cabo, ¿no? La verdad es que el panorama pues es sumamente desolador en ese sentido. Muchísimas gracias por compartir esta reflexión. Y le vamos a dar finalmente la palabra a Celia Marín del Tribunal Superior de Justicia. Adelante, Celia, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Celia Marín Sasaki, soy magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Me desempeño en la 5ª Sala Penal. Muchas gracias por la invitación y me siento muy honrada por ser parte de este presidium y muy honrada por la invitación de todas ustedes que se interesan por este tema de mujeres. Creo yo, ya magistralmente lo explicaron las doctoras, el tema relacionado con la reinserción social. Pero miren, yo quisiera ir más allá, más antes de la reinserción social. Yo creo que tenemos que ir antes. Y antes de la reinserción social, ¿qué tenemos? Tenemos los procesos penales. ¿Por qué llegan a proceso mujeres que no deberían? ¿Por qué? Porque hemos hecho caso omiso de atender la perspectiva de género. No he escuchado yo perspectiva de género en la reinserción social. No lo he escuchado. Estamos a ¿cuántos años de que se firmaron las convenciones? CEDAW, Belén do Pará. ¿A cuánto? Fíjense nada más. ¿A cuántos años de la resolución de la Corte Interamericana de Campo Algodonero? ¿Cuántos años?
y le hemos puesto realmente la atención al tema de la perspectiva de género? No, no se la hemos puesto, y no se la hemos puesto porque la mayor parte de las personas no la entiende. No entiende la metodología. Entonces, caemos en el error de pensar que hablar de perspectiva de género es hablar de puras mujeres y que ese sinónimo es un tema de impunidad y de absolución. Y que cuando hablas de perspectiva de género, no correspondería aplicar a los varones y que es un sinónimo de condena. Eso es un gravísimo, gravísimo error en cuanto a conocer suficientemente la metodología. ¿Y por qué digo por qué hablo de esa metodología? Porque esa metodología la tienen que observar los tres poderes que ejercen el ius puniendi. El Ejecutivo, a través de sus políticas públicas. Y les quiero preguntar, ¿hay perspectiva de género en la política pública de reinserción social? ¿Lo hay? Aquí están las personas autorizadas para decirlo, porque ellas lo vivieron. ¿Hay o no hay? No lo hay, ¿no? Aquí con las exposiciones de las doctoras apreciamos que no hay. No he visto todavía yo una sentencia de un juez de ejecución donde se aplique la perspectiva de género. La ley, el Poder Legislativo también tiene la obligación de aplicar la perspectiva de género cuando hace sus leyes. Y en la ley, pues como que está así media rara la perspectiva de género. Como que sí lo quieren, pero como que no. Y como que no les queda claro. Y lo peor es que las y los juzgadores, nosotros los juzgadores, no la aplicamos. Porque nosotros los juzgadores somos quien vamos a aplicar esa metodología al caso concreto. Y les voy a comentar una experiencia que acabo de tener, que estoy gélida todavía. Se conocía en la sala en donde yo estoy adscrita un asunto de una pareja que está por secuestro, diversos de secuestro, en donde vienen con, la señora traía 36 años y estos secuestros fueron antes de la Ley General del Secuestro y el esposo como 53 años. Bueno, los detienen. A la señora, desde luego que desde el momento de la detención hubo tortura y hubo violencia sexual terrible y además amenazas de que violarían a sus dos niñas pequeñas que llevaba cuando fue detenida, una chiquita de 2 años y una de 4 años. Pero debo decirles que este asunto sucedió hace 20 años. Me toca conocerlo ahora, después de varias reposiciones, porque ese asunto ya había ido hasta la Suprema Corte. Después de reposiciones y reposiciones y reposiciones de procesos, me toca ahora a mí conocerlo en apelación. Y claro que al aplicar la perspectiva de género, me percato que la señora ocupaba en toda esta conducta delictiva un papel secundario. Secundario. Era la cuidadora, era la que hacía la comida, quisiera o no quisiera. Ahí estaba la bota patriarcal que la obligaba. ¿Nadie lo vio? Entonces, seguimos estudiando, desde luego que la resolución tiene perspectiva de género, para valorar esos desequilibrios en el poder. Esa base patriarcal debe desaparecer
porque si nosotros juzgamos a partir de bases patriarcales, no estamos juzgando con igualdad. Las mujeres entran a los procesos en situaciones así, de asimetría de poder. Acá están los hombres y acá están las mujeres. Y las mujeres son capaces de asumir su responsabilidad y liberar al compañero, al marido, al novio, al que ustedes me digan, con tal de hacer efectivo ese amor romántico que es eminentemente patriarcal. Lo vemos todos los días en los expedientes. Y bueno, siguiendo con el tema de la señora, nosotros los juzgadores tenemos márgenes para valorar, para apreciar, inclusive para sancionar. Cuando estamos ante concursos de delitos, sean reales o ideal o real, tenemos esa potestad para decir, y la ley nos la concede, si se impone pena por cada uno de los delitos o se impone pena solamente por el que merezca la mayor. Bueno, la señora venía con todos los 2, 3 secuestros que le quedaron, con pena por todos. Su pena era de 36 años. Entonces, viendo y analizando realmente y aplicando esa perspectiva de género, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tenemos jurisprudencia, nos da los pasos, no necesariamente tenemos que dar esas secuelas, sino ver que es algún tipo de situaciones que se den en donde están las asimetrías de poder, en donde no hay neutralidad, donde el efecto diferenciado que causa en las personas, principalmente en las mujeres, esa legislación, y vemos que se genera esa discriminación, pues nosotros los juzgadores tenemos muchas herramientas para equilibrar esto. Primero tenemos el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Tenemos los protocolos que la Suprema Corte ha emitido para juzgar con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, por supuesto. Y entonces, ¿por qué no lo aplicamos? Pues porque no lo conocemos. Y porque llegan personas a juzgar que no saben qué es la perspectiva de género. Entonces, si ya tenemos esa obligación constitucional y convencional, ¿por qué no accionamos? ¿Por qué no nos ponemos a hacer una realidad tanta normatividad? ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana? Oye, país México, cada vez que nos declaran responsable, que son varias, hey, tú ya tienes tratados internacionales, tienes normas constitucionales, tienes legislación secundaria, tienes todo esto, pues ahora solamente llévalo a la práctica. Y no se lleva a la práctica porque se quedaron en esas normas por ahí que ni quien les entienda, o si les entienden las interpretan al contrario, porque hay un tema muy fuerte, ¿ya? Porque hay un tema muy fuerte de asimetrías de poder. La señora que yo les digo, bueno, le puse pena nada más por un delito, le bajé su grado de culpabilidad, todo esto estaba compurgada cuando yo hice el cómputo. Era un viernes, la declaré compurgada. Hicimos todo el trámite de la libertad. El lunes que llegué, siempre tenemos la precaución de llamar para cerciorarnos. Esa es debida diligencia, ¿eh? Es otra acción que nosotros tenemos, otra obligación. Y hablamos para cerciorarnos que ya hubiera sido externada. No salió. Digo, ¿cómo que no salió? Pues está compurgada. De la manga se sacaron, pero tiene delincuencia organizada. Entonces, pues hay una gran frustración. Imagínate viendo a esa mujer que dejó a su niñita de 2 años y a otra chiquita de 4 años y pasaron 20 años y ahora que está la posibilidad
Pues no, resulta que tenía otros procesos que se sacaron de la manga y dijeron que estaba por delincuencia organizada y no salió. Entonces, es un régimen que es misógino, sumamente misógino, porque además está plagado de estereotipos. Y a las mujeres que por algún motivo llegan a delinquir, se les sanciona más severamente. ¿Por qué? Porque rompieron el estereotipo de que las mujeres deben ser tiernas, lindas, tranquilas, pacíficas, abnegadas. Quien rompe ese patrón de conducta, entonces se ve severamente sancionada. Y vuelvo a lo mismo, no hay perspectiva de género, ni en esta, ni cuando se hablaba primero se decía que la persona que delinquía era una persona degenerada, y entonces había que regenerarla. Luego dijeron que era un desadaptado, entonces había que adaptarla. Ahora que estamos diciendo que ya no sé cómo, sino que hay que reinsertarla, pero yo digo, a ver, si están diciendo que cambian los conceptos porque la delincuencia es un fenómeno social, pues ¿cómo vas a regresar a esta persona si el medio que le expulsa sigue estando totalmente deteriorado, ¿no? Y en el caso de ellas, quiero decirles también que hay un abuso en los traslados de las personas. Se están violentando los principios de que las personas que están en proceso debemos garantizar su presencia en el proceso. No las pueden trasladar, no las deben, sí las trasladan, no las deben trasladar de aquí de la Ciudad de México a un penal de Oaxaca, un penal de Nayarit, un penal de quién sabe dónde, porque la persona no está no está accesible al proceso, y eso alarga y alarga y alarga los procesos. Debo decirles que cuando los jueces de ejecución son quienes autorizan los traslados, ese traslado es apelable. Y entonces, cuando a mí me ha tocado ver esos traslados que no tienen fundamento y que realmente es un acto abusivo del poder, obviamente que yo los revoco. Pero ya está revocado en la resolución, pero en la realidad pasan meses, meses y meses para que regresen a un interno o una interna que han trasladado. Esa es la más cruel de las realidades, porque su acceso a la justicia es nulo. Muchas gracias a la magistrada Celia Marín. La verdad es que es muy interesante el complemento que hace en esta mesa, sobre todo recordándonos que antes de la reinserción social hay una deuda pendiente en el ámbito de la impartición de justicia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo a más de 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos, de el reconocimiento de una cantidad importante de estándares internacionales, sigue sin pensarse o asumirse que la obligación de juzgar con perspectiva de género no es algo discrecional o bondadoso que las y los jueces tienen que llevar a cabo, sino es una obligación constitucional. Entonces, es interesante cómo no seguimos teniendo deudas muy importantes en la impartición de justicia que desde luego impactan y presurizan todavía más las condiciones del sistema penitenciario, además de todas las condiciones que han puesto sobre la mesa. Es muy interesante la reflexión que hace la magistrada sobre la ausencia de perspectiva de género al momento de juzgar y cómo seguimos viendo las consecuencias de la aplicación de estereotipos, violaciones al debido proceso e impactos diferenciados que sufren las mujeres en este contexto de impartición de justicia. Muchísimas gracias. Y estamos entiendo que con el tiempo muy rebasado, entonces vamos a hacer, si les parece bien, rápidamente una ronda de 3 preguntas. ¿Da tiempo? ¿Sí? Wow. 2, 1, 2 y 3 si quieren rápido, las comprimimos y a lo mejor pueden ser 3 personas. Bueno, magistrada, yo me dirijo a usted con todo respeto, pero aparte
muy, muy verídico lo de la perspectiva de género. A mí me sucedió. Yo tenía una causa masculino y él salió 7 años antes que yo. Y aparte, ya no firma y yo sí. Todavía tengo 10 años que tengo que firmar. Entonces, eso también tendría que ser modificado porque pues tú ya pagaste una condena adentro. No sé por qué el suplicio o la tortura todavía de no sentirte libre afuera, ¿no? O sea, no sé qué tendría que hacer para... Es un beneficio de preliberación, lo entiendo, pero sí tendrían que ver políticas, cambiar, eh, mm, sí, políticas públicas sobre todo, porque en realidad la reinserción o la readaptación o la es muy individual, porque inclusive hay gente que porque no tiene hogar reincide, ¿no? Entonces no hay una justificación para la reinserción. O sea, eso se tiene que hacer desde adentro si es que van a seguir existiendo las cárceles. Y también yo quisiera preguntarle, ¿quién manda esos mecanismos? O sea, yo sé que la Cámara y todos opinan, y sobre todo la Suprema Corte, pero que no se dan cuenta de que en realidad siguen afectando al ser humano. Por ejemplo, cuando dan un beneficio preliberacional en el que tienes que firmar 10 años por tu libertad. Pues Bueno, ¿les parece bien que la idea sería recuperar las preguntas rápidamente y si les parece bien hacemos una intervención final de un par de minutos cada quien para hacer mucho más ágil la terminación de la mesa? Adelante acá. Gracias. Hola, bueno, tengo un comentario y una pregunta. La pregunta es para Claudia Alarcón. Se relaciona mucho con el tema, el concepto de reinserción, que también lo tocaron los demás ponentes, pero que a mí me dejó muy, o sea, lo ligo mucho con este concepto que mencionabas, que me fascinó, el del reconocimiento de la subjetividad afectiva, que nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho y me fascinó. Entonces, creo que, no sé cómo lo veas tú, pero tal vez la reinserción tendría que trasladarse hacia ese concepto, ¿no? Porque además me encanta el tema del reconocimiento porque no solo le pasa la responsabilidad a la persona que está reinsertándose, sino también a la comunidad, porque la comunidad tiene que hacer este reconocimiento, es lo importante de eso. Y creo que la reinserción chocaría con este concepto, que me parece que además es un rompimiento, porque además reinsertar quiere decir como de alguien que estuvo fuera, desconocido, y que después se le vuelve a reconocer, ¿no? Que ahí me parece que hay como un gancho muy fuerte y que creo que, bueno, a mí esto es una diarrea mental, esos dos conceptos, ¿no? Y finalmente, bueno, en tema de perspectiva de género, digo, yo desde que salí de la carrera llevando temas como perspectiva de género, y ya he llegado a la conclusión de que en realidad no es que las personas no lo entiendan, sino más bien no quieren entenderlo, porque creo que no entenderlo es no querer. O sea, ya llevamos 10 años con perspectiva de género obligatoria y que a este punto todavía te digan, es que no lo entiendo, es que esto es que no quieres entenderlo. O sea, no creo que tengan un problema mental que les impida entender sus machismos y sus preconcepciones. Creo que ya al día de hoy no quieren. O sea, creo que tendríamos que decir, no se quiere y no es como que no puedan, que son cosas distintas. Y ya, gracias. Bueno, gracias. Tenía 6 preguntas, pero por el tiempo solo me quedo con 2. La primera es para Ángela. Es que me parece súper interesante esto porque también me he clavado mucho en la desmitificación de que parece que tenemos en nuestra ADN el punitivismo y que no hay manera de combatirlo. Y también tú trajiste a colación algunos estudios y también he leído algunos de cómo la cárcel llega al absurdo de que la cárcel no significa justicia ni para quienes están dentro ni para quienes están fuera y fueron víctimas de los delitos de quienes están dentro. Entonces, uno acaba concluyendo que es un absurdo porque en realidad no satisface nada y nos cuesta muchísimo en todos los sentidos. Entonces, pero tengo una pregunta. O sea, coincido contigo y también lo he leído, pero tengo una pregunta. ¿Por qué? O sea, si la conclusión está siendo esta, lo que arrojan varios estudios en distintos lugares, ¿por qué entonces sigue vendiendo tanto
el populismo punitivo electoralmente. Y creo que ahí, o sea, uno de los más recrudecimientos del populismo punitivo los vemos cada 6 años, ¿no? Entonces, castración química, pena de muerte, 70,000 años, así, ¿no? ¿Y por qué entonces vende tanto? ¿O por qué, no sé, creemos que vende tanto electo? Es que ahí es donde ya no me cuadra la ecuación de lo que estamos diciendo, ¿no? Y la otra que en realidad es para todas es, creo que estamos llegando así al final de la jornada como a uno de los partos tal vez. Coincido con todo lo que se ha dicho sobre, nos hace muchísimo ruido el término de reinserción social, y entonces la pregunta es, ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos como una nueva reconceptualización? Que creo que también para esto sirven estos espacios. Gracias. Y bueno, pues les propongo que en defensa un poco del tiempo de la mesa es que también empezamos unos minutos después. Entonces, el retraso que tenemos no solamente se debe a la extenso y lo interesante de la mesa, sino a que también llevamos un poco de retraso. Pero para compensar, les propongo que hagamos un cierre tratando de recuperar quienes puedan las preguntas que se han puesto sobre la mesa y sus propias conclusiones finales. Entonces, demos un par de minutos en un cierre muy rápido para las últimas impresiones de nuestras ponentes, y yo ya no participo, vamos hablando en el orden en el que fueron participando. Pues muchas gracias. Bueno, pues voy a tratar de contestar la pregunta general, que es qué proponer en vez del concepto de reinserción social. A ver, es que el concepto de reinserción social se generó como una justificación de política criminal para seguir manteniendo al sistema penitenciario. Entonces, creo que el problema es más de fondo, o sea, habría que hacer a un lado a la justificación e irnos al tema de cómo resolver los problemas de inseguridad. ¿Cómo resolver los problemas de inseguridad? Metiendo a la gente en la cárcel. Está probado que no sirve, ¿no? Entonces, los problemas de inseguridad tienen una entidad mayor a las soluciones que se les ha planteado. Y la entidad mayor es verlo como el problema social, sus orígenes, las circunstancias en que está ocurriendo y darse cuenta de que las herramientas existentes no son útiles. Me ha parecido maravilloso el ejemplo que nos ha puesto la magistrada de cómo las herramientas jurídicas no funcionan, ¿no? O se hace que no funcionen. Entonces, creo que mantener el concepto de reinserción social es mantener la justificación de algo que no funciona. Y con eso me quedo. Bueno, pues brevemente yo diría que justo porque el sistema no funciona hay que pensar en subjetividades, ¿no? O sea, creo que claramente lo que hace el sistema penal, lo que hace la norma jurídica, de alguna forma ya está rebasada por lo que nos pasa, ¿no? A las personas, a las subjetividades en nuestra vida cotidiana. Y en este caso, pues la apuesta es pensar en eso. Este concepto es algo que trabajo en mi tesis doctoral, es como mi propuesta de acercarme a la experiencia carcelaria. Entonces, pues ya es como una serie de cosas que hay detrás, pero sí creo que más bien es como la propuesta ante un sistema que no está funcionando porque universaliza, ¿no? Porque generaliza, porque cree que simplemente hay delitos, si no, no hay delitos. Hay personas en contextos viviendo con realidades muy complejas. Incluso yo no hablo de gente en conflicto con la ley, sino gente en conflicto con la realidad social que le toca vivir, ¿no? Yo creo que no te puedo responder eso, Julia. No sé exactamente, pero creo tener por lo menos un par de pistas, pero sí me parece que tiene que ver con la omisión de las propuestas que podemos hacer como alternativa o contrapeso a estas políticas punitivas. Es muy complejo el poder construirnos una propuesta colaborativa, horizontal, enfocada en construcción de paz, en la prevención de todos estos procesos y que logremos bajarla al punto que pueda ser electoralmente redituable. Este camino fácil es el que se ha adaptado al camino de las propias campañas, de los propios procesos electorales. Tuvimos una experiencia muy interesante con el tema del derecho al voto. En la organización nos reunimos con los líderes de todos los partidos en la Ciudad de México que quisieron que les diéramos el taller.
Y esto que dices salió en varios espacios. ¿Por qué? Porque pues, ya hubieron momentos donde se acercaban incluso a darles propuestas a quienes están dentro. Ya votan, ya votaron desde 2021, van a votar en esta elección, no está discusión, va a pasar. Y es muy impresionante que por lo menos 2 partidos mandaron como propuesta a los centros penitenciarios aumentar la pena de delitos por los que estaban adentro. Entonces fue cuando entendimos, tenemos que ir con todos los partidos para que entiendan a quién le están hablando cuando mandan esas propuestas. Y en ese espectro, estas situaciones salían de manera constante, de, ¿cómo propongo que no sea, que no caigamos en este proceso punitivo? Pues es que tienen que ponerse a pensar más allá de los procesos electorales. Y por lo menos esta población, pues hoy sí te puede cambiar una elección, porque van a votar más de 100,000 personas. Y en la Ciudad de México, dado que van a estar concentradas en donde se encuentran los centros penitenciarios, para que tengan una idea, pues hace 3 años en Xochimilco la alcaldía se definió por 6,000 votos, solo por 6,000 votos. Esta vez en la ciudad van a votar 5,000 personas en prisión preventiva, donde más del 40% se encuentra en Iztapalapa. Entonces está cargado ahí y no al lugar de origen. Esto varía y esto se los digo, pues, porque pues hay manera de que se defina una candidatura, pero los está y las está obligando a pensar en otro tipo, o sea, de otra manera, ¿no? Y lo que nos indican estas encuestas que ha hecho el PUEX es, pues hay que profundizar más en términos de lo que significa castigo, en lo que significa ser punitivo o no. Hay que profundizarlo y entenderlo más como dentro de nuestro país, ¿no? Ya sería todo. Bueno, pues yo sigo insistiendo en que este sistema, esta reinserción, pues yo la veo así como muy complicada, ¿no? Lo que está claro, pues se entiende claro, pero esto no está claro. Y creo yo, insisto, en que la perspectiva de género tiene que aplicarse. Y el sistema de penitenciario, el sistema carcelario, todos estos términos tan intensos deben de cambiarse y deben hacerse algo especial para las mujeres. En las estadísticas que nos planteaban aquí las doctoras, el número de mujeres que delinque es muy, muy bajo en relación con los hombres. Entonces, creo que debía de aplicarse una política exactamente aplicable a estas mujeres. Y que sea una política flexible, una política que realmente tenga una perspectiva de género, porque lo que estamos haciendo ahorita, estamos imponiendo penas que desde la teoría no debe trascender, la pena no debe trascender a otras personas más que a la persona que comete el delito, pero en el caso de las mujeres, claro que trasciende a los hijos, a las personas que cuidan, son unas víctimas indirectas de todo este sistema. Creo que no debe ser. Y lo que preguntaba acá, pues es el patriarcado el que está ahí, es el patriarcado el que no permite y no entiende y no deja y no lo aplica. Por eso debemos de exigir en todos los ámbitos de la política pública, en la legislación y en la impartición de justicia, la perspectiva de género. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, la verdad que ha sido una mesa interesantísima y creo que nos deja muchas preguntas en la cabeza. Así que, pues, muy buenas tardes a todas y todos. Un aplauso.